Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Usted, doctor Manzano? Muy bien, muy bien. Bueno, es un placer para mí que el doctor Manzano haya aceptado este en vivo para ustedes, para conocer un poco más de lo que es disfagia en cuanto a la parte pediátrica y la parte neonatal. Si quieres, vamos a empezar con la presentación del doctor Manzano para que nos explique toda la especialidad y todo el gran currículum que tiene acerca de este tema, de este gran tema. Claro. Bueno, pues yo soy Carlos Manzano. Yo hice la especialidad bueno, primero hice medicina general en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente realicé la especialidad médica llamada Audiología, Otoneurología y Foniatría en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, avalado por la UNAM. Y posteriormente realicé un curso de alta especialidad llamado Foniatría Pediátrica en el Hospital Infantil de México, avalado por la UNAM igual. Tuve la oportunidad posterior a estas rotaciones y durante la residencia de viajar a algunos países como Brasil, como Colombia, enfocado a rotaciones en disfagia. Entonces, pues desde ahí tuve la oportunidad de conocer la disfagia pediátrica y neonatal. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo el placer de conocer al doctor Carlos Manzano por una paciente y de ahí en fuera pues hemos tenido como mucho contacto porque me ayuda mucho en esta parte de alimentación. Y bueno, para que todos estemos como, ya tenemos 33 personas conectadas, saber qué es disfagia, doctor Manzano. Claro. Antes de hablar de disfagia, voy a hablar primero sobre deglución. Ok, La deglución es el paso de los alimentos sólidos y líquidos y la saliva desde la cavidad oral, pasando por la faringe, por el esófago, por el estómago. Es decir, es el tránsito del bolo alimenticio, desde la boca hasta el estómago. Eso es la deglución. Y la deglución tiene 3 a 4 etapas. La primera es la fase oral y la fase preparatoria oral, que es la formación del bolo. La fase oral es la propulsión del bolo de la boca hacia la faringe. Esa es la fase faringea. La fase faringea es el tránsito de la faringe hacia el esófago. Y posteriormente viene la fase esofágica. Entonces la deglución tiene 4 etapas: fase preparatoria oral, fase faringea y fase esofágica. Ahora, ¿qué es la disfagia? La disfagia es la alteración, la dificultad para el paso del bolo alimenticio. Esta disfagia, dependiendo de dónde se esté afectada la fase de la deglución, recibe su nombre. Es ok. decir, se llama disfagia orofaringea si tiene alteración de la cavidad oral o de la faringe, pero también se puede llamar disfagia esofágica si tiene alteraciones en el esófago. Ok. Entonces, en el mundo, el 80% corresponde a disfagia orofaringea y un 20% corresponde a disfagia esofágica. Ok. Ok. ¿Qué es la disfagia pediátrica? Claro, la disfagia pediátrica y la disfagia neonatal eh, es cuando está alterado por grupos de edad. La disfagia pediátrica es aquella que puede estar alterada, la disfagia, o que puede estar alterada la fase faringea, orofaringea, y la fase esofágica, pero en edades pediátricas, es decir, bueno, depende de la clasificación por edades, pero normalmente es como de los primeros 6 meses hacia adelante. Y la disfagia neonatal es exclusivamente alrededor del neonato en los primeros 6 meses. Esa es la diferencia en cuanto al tiempo de edad. Ahora, algo muy importante con respecto a la disfagia neonatal es que tenemos que tomar en cuenta un patrón. ¿Cuál es ese patrón?
en los neonatos. Patrón de succión, deglución, respiración. Patrón de succión, deglución, respiración. ¿Qué es eso, papás? El patrón de succión, deglución, respiración es un patrón que todos los neonatos tienen, que todos los bebés tienen cuando toman leche. En términos simples, ¿qué significa? Succión, 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 deglución, respiración. Succión, 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 deglución, respiración. Se dice que hay un patrón de 2-1, 3-1. ¿Qué sucede en los patrones incoordinados de succión, deglución, respiración? Puede también haber disfagia neonatal, es decir, la dificultad para el paso de la leche. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta en cuanto a los neonatos, la incoordinación del patrón succión, deglución, respiración, que puede ir acompañado a la disfagia neonatal. Ok, perfecto. Entonces son 3 neonatos, succión, deglución y respiración. Tienen que estar muy bien coordinados. Sí, es un patrón que tiene que estar completamente coordinado. Okay, Así perfecto. es, succión, 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 deglución, respiración. Por ejemplo, nace un bebé, tiene dificultades de succión. ¿Cuáles serían los signos clínicos de la disfagia para que se den cuenta que hay un problema de disfagia? Claro. Si estamos hablando de nivel de bebés, de neonatos, tenemos que tomar estas características. La primera, fatiga a la succión. Disminución de la fuerza de cómo toma el pezón o el biberón. Que tenga derrame anterior de la leche, que se le salga. Que tenga también mucho chasquido al estar succionando. Que se canse muy rápido también. Que le falte fuerza, o sea, que no sujete bien también el chupón. Ahora, eso es en cuanto a la ineficacia de la fuerza y la coordinación de la succión. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en los neonatos es que muchos de estos bebés, cuando están tomando su leche, llegan a presentar sensación de tos y sensación de ahogamiento al estar tomando leche. Eso también puede ser un indicativo ya de aspiración. Aquí voy a señalar dos cosas, aspiración y penetración. ¿Qué es la aspiración? Es el paso de alimentos sólidos y líquidos por debajo de las cuerdas vocales. Penetración es cuando los sólidos y líquidos están por encima de las cuerdas vocales, pero ya suponen un riesgo de aspiración. Entonces, normalmente, cuando un bebé llega a presentar sensación de tos o sensación de ahogamiento, quiere decir que tuvo microaspiraciones o aspiraciones de su leche o de sus propias secreciones. Ahora, hay una cosa que se llama aspiración silente. ¿Qué es la aspiración silente? Es cuando los bebés no presentan sensación de tos ni sensación de ahogamiento y aún así están microaspirando. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los síntomas? Fatiga a la succión, incoordinación a la succión y, por supuesto, sensación de tos, sensación de ahogamiento. Y cuando llegan a presentar eso, los bebés también presentan bradicardia, es decir, va disminuyendo como el latido de su corazón y al mismo tiempo también van presentando cianosis. Entonces son varias, cianosis es cuando se ponen moraditos los labios, por ejemplo, o les falta como el aire. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos signos. Ok, y por ejemplo, todo esto, si no hay una detección a tiempo, puede causar neumonía o bronquitis o, ¿no? Así es. Exactamente. Probablemente, si esto sucede en algunas pocas semanas o pocos días, bueno, no va a tener tanta repercusión. Pero si sucede durante varios meses, esto va a presentar complicaciones respiratorias y se le llama neumonías por broncoaspiración. Y son neumonías graves. Ahora, en los niños más grandes, ¿qué síntomas presentan? De igual manera, sensación de tos, sensación de ahogamiento y también otra cosa que pueden presentar los niños grandes para la disfagia pediátrica es que cuando están hablando, después de emitir su voz,
después de la comida, se escucha como una voz húmeda. ¿Qué es eso? Que es como si tuvieran una voz con muchas secreciones. ¿Y por qué Ok. sucede esto? Porque hay como acúmulo de alimento sólido y líquido que se va quedando cerca de las cuerdas vocales y por eso también se le conoce como voz húmeda. Eh, y otra de las cuestiones también que hay que señalar acá es que a veces estos pequeñitos también, los pequeños más grandes también discurren el alimento, tienen presencia de salida del alimento por la cavidad oral. Y hay que ahorita vamos a ver más adelante, hay que poner mucha atención porque la disfagia también puede acompañarse de los trastornos de la alimentación. Ok, perfecto, muy bien, doctor. Ahora, ¿cuáles son los métodos del diagnóstico para la disfagia? ¿Qué métodos podemos utilizar para trabajar la disfagia? Claro, miren, nosotros como papás, como terapeutas, como médicos, tenemos la sospecha clínica de la disfagia orofaringia. Ahora, nosotros tenemos que tener un estudio base que nos confirme realmente que tiene disfagia orofaringia. ¿Qué sucede normalmente en muchas partes del mundo? Que se inicia la rehabilitación, pero no tenemos un estudio base. Y lo más importante es tener un estudio que se llama videofluoroscopía de la deglución. Ese es el nombre correcto, videofluoroscopía de la deglución. En muchos países se hace, en México también. Cabe señalar que la videofluoroscopía de la deglución no es lo mismo que serie esofágico-gastroduodenal, no es lo mismo que trago de bario, es videofluoroscopía de la deglución. ¿En qué consiste la videofluoroscopía de deglución? El paciente tiene que estar sentado, así sea bebé también. Si es un bebé, tiene que entrar con mamá o papá se sientan y bebé también, mamá o papá se ponen protección o los o el niño tiene que estar sentado. Ahora, una vez que está en una posición adecuada, vamos a pasar consistencia por consistencia. Es decir, empezamos con papillas, que en términos médicos se le llama pudding. Posteriormente empezamos con líquidos espesos, que en términos médicos se llama néctar o miel, claros. Posteriormente empezamos con sólidos blandos y posteriormente sólidos duros. Tenemos que valorar esas 5 consistencias, pero también cantidades pequeñas. Por ejemplo, si son bebés, tengo que empezar con cantidades de 0.5 mililitros, 1 mililitro, 3 mililitros, máximo 5 mililitros. En niños más grandes, tengo que empezar 1 mililitro, 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros, y lo tengo que hacer con una cuchara. Y la mamá está sujetando la cabeza del bebé o del niño, o el niño está solito. Está el videofluoroscopio, que es como una radiografía, y nosotros le vamos viendo en tiempo real cómo está comiendo esa consistencia y en qué cantidad. Ahora, este es el estudio base que nos debe de decir si el paciente está listo para pasar a las siguientes consistencias y también nos va a decir qué consistencias son seguras para ese niño en este momento. Nos va a decir también si ese pequeñito ya está listo para quitar una sonda de gastrostomía o si el pequeño ya no tiene ninguna alteración de la deglución. La videofluoroscopía de la deglución la pueden encontrar en todos los países prácticamente, pero tienen que ser con equipos especializados que tengan experiencia en deglución en niños. Cuando los niños son más grandes, a partir de los 5, 6 o 7 años, ya toleran otro estudio que se llama
nasofibrondoscopía de la deglución. Sus siglas en inglés se llaman FES. F-E-E-S. Nasofibrondoscopía de la deglución. ¿En qué consiste la FES? La FES consiste en introducir un tubo, un nasoendoscopio flexible por la nariz y ver cómo se comporta la fase faríngea de la deglución. Igual por consistencias, igual le pasamos pudín, papilla, néctar, líquidos espesos, líquidos claros, sólidos blandos, sólidos duros, igual en cantidades pequeñas, 1, 3, 5, 10 mililitros. El paciente igual tiene que estar sentado. Y la ventaja del nasoendoscopio flexible es que lo conectamos a una fuente de luz y a una cámara. Y nosotros podemos ver en tiempo real, en una pantalla, cómo está comportándose ese alimento. A ese alimento le colocamos colorantes vegetales. Y nosotros podemos ver en tiempo real cómo es la fase faríngea de la deglución. Eso es para niños que toleran ya un nasofibrondoscopio. Normalmente lo toleran ya niños más grandes, arriba de los 6 años, 7 años, 8 años. Por eso el estándar de oro es la vitofluoroscopía de la deglución, porque ahí realmente el pequeño nada más come y tiene que estar sujetado, pero no hay ninguna introducción de ningún tubo. La nasofibrondoscopía de deglución puede llegar a ser un poquito incómoda, puede llegar un poquito molesta, a pesar de que el tubo es muy pequeño por la nariz, aún así puede ser incómodo. Entonces, se reserva para niños más grandes que puedan tolerar ese tubo. Entonces, por lo tanto, la vitofluoroscopía. Entonces, ¿qué les puedo decir, papás? Que antes de iniciar un proceso de rehabilitación de la deglución, tienen que ir con un médico que haga estos estudios. Esto va a depender del país en donde estén. Por ejemplo, si están en México, busquen un médico foniatra que sea especialista en deglución en niños. En algunos otros países, algunos otorrinolaringólogos lo realizan, algunos gastroenterólogos pediatras también nos ayudan, algunos neumólogos pediatras también nos ayudan en estos estudios. Entonces, bueno, va a depender mucho de su país, pero es importante tener un buen diagnóstico. Ok, perfecto. ¿Y cuánto cuesta más o menos ese examen, doctor? Claro. Nosotros aquí en México hemos conseguido un lugar donde yo tengo mi radiólogo especializado en vitofluoroscopía de la deglución. Es un radiólogo de confianza con el que yo llevo unos 3 o 4 años haciendo estudios constantemente con él. Todo esto lo aprendimos nosotros gracias al doctor Antonio Isunza, que él es un médico foniatra muy reconocido. Él nos enseñó a hacer vitofluoroscopías de deglución. Él está en Estados Unidos actualmente y afortunadamente nosotros pudimos hacer un convenio con un hospital donde un hospital privado, donde el precio de la vitofluoroscopía de la deglución es menor a 2,000 pesos. Ok. ¿Y cuánto dura este estudio? Tiene que durar menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque las radiaciones tienen que ser controladas. No nos podemos tampoco pasar tanto de radiaciones. Entonces, sí les recomiendo, si hacen vitofluoroscopías de deglución en sus países, que sean por radiólogos y médicos entrenados, que tengan experiencia en hacer este tipo de estudios. Claro. Ok. ¿Cuál es el tratamiento, cómo es el tratamiento de rehabilitación de la disfagia en los pacientes? Ok. Hay varias maneras de poder ayudar a un pequeño que tiene disfagia pediátrica y disfagia neonatal. Lo primero, tenemos que hacer medidas de seguridad para la alimentación, pero todo va a depender de los hallazgos de la vitofluoroscopía y de la nasoendoscopía. Okay. Entonces, ¿cuáles son esos hallazgos? Por ejemplo, si en la vitofluoroscopía o en la nasoendoscopía el niño llegó a presentar aspiración con líquidos, pero con las papillas y con los líquidos espesos no tiene ningún problema. Ajá. La idea es, lo primero es la modificación de las consistencias y de las cantidades. Entonces, ese niño sí puede comer papillas, sí puede comer líquidos espesos,
en cantidades mínimas, adecuadas, dependiendo de la videofluoroscopía, pero los líquidos ya no. Claro. Esa es la primera modificación, modificación de consistencias. Ok. La segunda es el tamaño de la cantidad. Normalmente todos los pequeñitos, casi nosotros como papás, como abuelitos, como abuelitas, etcétera, estamos acostumbrados a que en una cucharada le queremos dar una buena cantidad grande de alimento. Ujú. Y de acuerdo a los estudios también de videofluoroscopía y nasondoscopía, normalmente cuando los pequeños tienen problemas de disfagia, la cantidad que pueden tolerar ellos son cantidades menores, seguras, menores a 3 mililitros. Es decir, Ok. tenemos que utilizar cucharas cafeteras, cucharas pediátricas, pero con cantidades mínimas, cantidades menores a 3 mililitros. Si el pequeño salió bien en los estudios, bueno, podemos utilizar 5 mililitros por cucharada, pero lo ideal es que sean cantidades menores a 3 mililitros. Hay sitios, tiendas donde podemos encontrar cucharas medidoras, efectivamente, 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. Este tipo de cucharas nos pueden ayudar para ir controlando muy bien la cantidad de Ok. las Como consistencias que puede comer. ok. La tercera recomendación es los pequeños siempre tienen que tener una buena posición para comer, es decir, sentados. Ok. No se vale comer acostados, parados. Tienen que estar sentados si tienen problemas de postura, si tienen problemas de motrices, tienen que estar lo más cercanos a una posición, lo más cercana a 90 grados. Muy bien. Ok. Otra de las cuestiones también que podemos utilizar es espesar, por ejemplo, si estoy en un proceso ya de ir avanzando con consistencias y si tiene problemas con los líquidos claros como el agua, yo tengo que espesar un poco esos líquidos. Ok. Hay varios espesantes, marcas mundiales de espesantes y también lo puedo hacer de manera natural. Únicamente, de preferencia, si lo vamos a hacer de manera natural, bueno, háganlo más espesito esa consistencia para que pueda comer. Tengan mucho cuidado con los espesantes comerciales porque no se debe de dar en bebés tan pequeñitos porque puede producir alteraciones gastrointestinales como enterocolitis necrosante. Entonces, este espesante siempre tiene que ser supervisado por un médico, sobre Ok. todo todas las marcas comerciales que hay. En México es un poquito difícil conseguir espesantes comerciales, pero en otros países como Estados Unidos o Europa es muy común. Es Fácil. muy común, es muy fácil obtener esos espesantes comerciales. Ok. Entonces, siempre tienen que estar supervisados por un médico. Muy bien. Ok. Esas son medidas generales. Ahora vamos a pasar realmente al tratamiento. El tratamiento lo podemos dividir en estimulación de cavidad oral desde el punto de vista de la sensibilidad y de las praxias. Por supuesto que me van a ayudar, pero solamente si hay alteración de la cavidad oral, si hay alteración de la fase preparatoria oral y de la fase oral. Si en mi estudio, la videofluoroscopía, mencionan que la cavidad oral no tiene ningún problema y que el problema únicamente está en la fase faríngea, probablemente mis ejercicios de la cavidad oral no van a ayudarme tanto. Me van a estar estimulando, pero no va a ser el objetivo real. Ok. Ahora, los tratamientos, como les menciono, tenemos que basarlos en base a los hallazgos de la videofluoroscopía o de la nasoendoscopía. Tienen que ser objetivos muy específicos y dirigidos. Ahora, ya en la videofluoroscopía, si detectamos que hay alteración de la fase faríngea o en la naso, hay varios métodos para ayudar. ¿Cuáles son? La electroestimulación de la deglución. La Ok. electroestimulación de la deglución la dividimos en dos áreas, electroestimulación central y electroestimulación periférica. La electroestimulación central tenemos, en los últimos años se ha desarrollado la estimulación magnética transcranial de la deglución y la estimulación transcranial directa de la deglución, que básicamente consisten en estimular la corteza cerebral, pero esos estudios apenas estos tratamientos se han probado sobre todo en adultos. Ok. En niños todavía falta más investigación. Probablemente en algunos años más
sea muy factible que se utilicen en niños estos tratamientos. Ahora, en la estimulación periférica, que es la que sí se aplica a los niños, tenemos varios tipos de estimulación, que es la estimulación eléctrica neuromuscular, la estimulación eléctrica faríngea, la estimulación eléctrica muscular. Ahora, dentro de la estimulación eléctrica neuromuscular, ¿qué es? Es la estimulación de un grupo muscular junto con su nervio para mejorar la fuerza, la coordinación, la movilidad de ese grupo muscular. Y normalmente, ¿cuáles son, en qué músculos se estimulan para la deglución? Son los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. ¿Dónde están? Aquí, en el cuello. Ahora, ¿cuál es la función de eso? Si recordamos las fases de la deglución, lo importante de la electroestimulación de la deglución es estimular la fase faríngea. Por lo tanto, el objetivo es el ascenso de la laringe. Cuando nosotros pasamos saliva, si nosotros tocamos nuestros dedos en la manzanita y pasamos saliva, ¿qué sucede con la manzanita? Sube y baja. Eso está incoordinado y está insuficiente cuando hay disfagia neonatal o pediátrica. Por lo tanto, la electroestimulación de la deglución ayuda al ascenso de la laringe. Si hay ascenso de la laringe, la epiglotis, que es un techito, como una capita, cubre las cuerdas vocales. Es un mecanismo protector y las cuerdas vocales se cierran. Entonces, es muy importante para nosotros el ascenso de la laringe. Ese es el objetivo principal de la electroestimulación de la deglución. Estimular la fase faríngea, estimular el ascenso de la laringe. Ahora, la electroestimulación de la deglución no es igual. Hay muchas marcas de dispositivos, muchísimas. Pero quiero señalar que sucede lo que sucede en muchos países también, que piensan que rehabilitación de la deglución, rehabilitación de la disfagia orofaringea es igual a VitalStim. Y no, sí. VitalStim es una marca nada más de estimulación eléctrica neuromuscular, pero no lo es todo. Claro. Hay muchas marcas en diferentes países, Estados Unidos y Brasil y Europa han producido muchos aparatos de estimulación eléctrica neuromuscular. Quiero señalarles aquí que, bueno, al ratito, si ustedes gustan, voy a tener un experto mundial en electroestimulación de la deglución a las 5 de la tarde. Voy a hablar con el doctor Bruno Guimaraes. Él es uno de los pioneros de la electroestimulación de la deglución en Brasil. Y él ha diseñado varios dispositivos de electroestimulación de la deglución. ¿A qué quiero señalar con esto? O sea, no se casen con una sola marca. Y no quiero tampoco que digan, bueno, si yo le doy VitalStim debe de mejorar al 100% y ya no hay que hacerle nada más. No. O sea, el VitalStim es solamente una herramienta y ahí está. Y ayuda, por supuesto, sí funciona, claro, pero no lo es todo. Hay que hacer más cosas. Ok, perfecto. Te iba a preguntar de las cucharitas. ¿Dónde comprar las cucharitas? ¿Dónde se localizan? Normalmente las cucharitas medidoras la utilizan mucho los chefs. Entonces, tienen que encontrarlas en sitios donde vendan repostería, como por ejemplo el área de repostería en México, de Liverpool, de Palacio de Hierro, en ese tipo de tiendas. Pero bueno, se llaman cucharas dosificadoras o cucharas medidoras y vienen como en colores. Y vienen de 1 mililitro, 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros, o los pueden conseguir por internet, pero eso les va a ayudar bastante. Ok. De verdad, gracias por aclarar esa parte de VitalStim, porque yo sí me he encontrado, bueno, he tenido muchos pacientes con problemas de deglución y tienen botón de gastrostomía o sondas y solamente les ponen el VitalStim y ya, y les cobran una cantidad así carísimo, y yo no veo ninguna mejoría. Pero bueno, ahora, ¿qué debemos hacer como terapeutas para dirigir a los papás? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido muchos casos que les ponen los electrodos y les cobran una cantidad inmensa y yo veo que nada más se los ponen y ya.
¿qué debemos hacer como terapeutas nosotros? ¿En qué debemos intervenir? Bueno, yo les doy Ok, la parte orofacial, pero si sabemos que van con otra persona y vemos que no ha funcionado nada, ¿qué hacemos? ok. Recuerden, como terapeutas y como papás y como médicos, antes de iniciar un proceso de rehabilitación, tenemos que tener un estudio diagnóstico, ya sea la videofluoroscopía de la deglución o la nasofibrondoscopía de la deglución. Si yo no Ok, tengo esos dos estudios, probablemente estoy rehabilitando a ciegas. ok, No sé exactamente qué dificultades tiene la deglución en el niño. Clínicamente lo puedo sospechar, por supuesto, pero es muy importante tener un estudio base. Ahora, ok, eh, yo sé que aquí nos visitan de muchos países, pero la estimulación de la cavidad oral también en muchos países está sobreestimulada. ¿A qué me refiero? Hay muchos pacientes que únicamente tienen problema de fase faríngea y se enfocan mucho a la cavidad oral o incluso a los músculos faciales, cuando no tienen ningún objetivo estimular esos músculos ni esa cavidad oral, porque el problema está en la fase faríngea o en la fase esofágica muchas veces. Entonces, también no lo es todo. Hay que trabajar en equipo. Ahora, en la cavidad oral entran muchas profesiones y muchas personas lo pueden hacer y a veces los papás nos ayudan bastante. En la electroestimulación de la deglución, en general, no es solo colocar un electroestimulador y ya. No, tiene que ir acompañado de motricidad orofacial, de terapia miofuncional. Esa, esa terapia miofuncional y motricidad orofacial se debe de hacer al mismo momento que la electroestimulación de la deglución. Si nosotros vamos a utilizar el Vital Steam, por ejemplo, y lo estamos colocando en el cuello, al mismo tiempo tengo que estar haciendo terapia funcional, tengo que estar haciendo motricidad orofacial, estimulando cavidad oral de manera táctil, con hielo, por ejemplo, o al mismo tiempo el paciente tiene que estar comiendo, ok, tiene que estar haciendo pruebas de alimentación. Esa es la manera en la que se ha comprobado, o tenemos que estar haciendo ejercicios para estimular el ascenso de la laringe. Esto es importantísimo porque si yo nada más coloco y dejo el electroestimulador, pues sí, me va a ayudar, pero va a tener más eficacia cuando lo acompaño de este tipo de ejercicios o de pruebas de alimentación. Entonces, esto es paso por paso y tiene que ser un trabajo en equipo. ok, Acuérdense, si hay síntomas, hago el estudio, los estudios. Si hago los estudios, hago un buen tratamiento dirigido. ok, perfecto. ¿Qué son los trastornos de rehabilitación? Los trastornos de la alimentación. ¿Qué son los trastornos de la alimentación? Sí, perdón, los trastornos de la alimentación, Los, disculpa. los trastornos de la alimentación en inglés se llaman feeding disorders y básicamente consisten en la neofobia alimentaria. Ujú. Ahora, ¿qué es eso? Es la intolerancia a probar consistencias, a probar sabores. Esto sobre todo está presente en la edad pediátrica y es un trastorno conductual de la alimentación. Un niño puede presentar disfagia orofaringea, puede presentar incoordinación del patrón succión, deglución, respiración y al mismo tiempo puede presentar neofobia alimentaria. ¿Cómo se caracteriza clínicamente? Básicamente por rechazo de la alimentación, por guardar el alimento debajo de la lengua, Ok, por escupir el alimento, por vomitar el alimento, por presentar náuseas cuando le acercan una cucharada de algún alimento que no le gusta. ok, Y también se presenta porque muchas veces no le gusta que lo toquen cerca a la cara o no le gusta tocar con sus manos ciertas consistencias de alimentos o no le gusta oler que se lo acerquen y oler diferentes consistencias. Entonces, es un problema que cada vez se ha presentado más a nivel mundial.
Hay centros especializados en el mundo actualmente enfocados a trastornos de la alimentación en los niños. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos niños llegan a presentar un grado de desnutrición y un grado de deshidratación y hay que colocar sondas de gastrostomía, etcétera. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser a ponerse los grados muy severos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la neofobia alimentaria, de los trastornos de la alimentación? Son las desensibilizaciones de la cavidad oral. Hay programas específicos para estos problemas. Hay un programa que se llama SOS, S-O-S, que es un programa que se inventó en Estados Unidos y que ustedes pueden buscar también. Y hay otros métodos más que nos ayudan sobre todo a ir paso por paso tolerando las consistencias y los sabores. Básicamente es primero que interactúe con él, con el alimento, que juegue con él, que lo huela, que lo perciba, que lo prueba, lo va a probar y posteriormente lo va a comer. Es un proceso. Ahora, estos procesos de nofobia alimentaria llevan su tiempo, no es tan sencillo. Lleva un proceso y en muchos lados, como en Estados Unidos o Brasil y Europa, hay centros especializados donde hay el psicólogo de los alimentos, el nutriólogo de los alimentos, los diversos terapeutas enfocados a esto. O sea, no es un problema tan sencillo. Ahora, para llegar al diagnóstico de nofobia alimentaria, yo ya le hice su nasofibrondoscopía de la deglución o su videofluoroscopía de la deglución. Y ya comprobé que no tiene disfagia orofaringea o que no tiene ningún problema de succión. Y nada más tiene su nofobia alimentaria. Y hay que empezar a hacer tratamientos específicos para la cavidad oral de desensibilización e ir progresando con los sabores y los alimentos. Pero puede haber niños que la gran mayoría de los pequeñitos con estos problemas pueden tener las tres cosas como les menciono, sobre todo en los bebés. Incoordinación del patrón succión, deglución, respiración, disfagia orofaringea neonatal o pediátrica, más neofobia alimentaria. Y eso hace más complejo el problema, porque primero tengo que rehabilitar succión, tengo que rehabilitar deglución y también al mismo tiempo tengo que estar rehabilitando el trastorno de la neofobia alimentaria. Claro, es muy complejo entonces, sí, claro. Sí. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una sesión de VitalSteam? O sesión, bueno, sí, aquí puse VitalSteam, pero, o sea, contigo, o sea, ¿cuánto cuesta una rehabilitación contigo? Bueno, esto va a depender mucho de los hospitales, va a depender mucho de las aseguradoras. Yo, en lo personal, yo cobro 1,000 pesos mexicanos por sesión, pero en mi caso, puede haber otros colegas que pueden cobrar más o menos. Y puede haber otros hospitales y otros países donde también cobren más o menos. Pero eso es lo que más o menos yo cobro. ¿Qué es lo caro de la electroestimulación de la deglución? Los electrodos. Los electrodos son caros. Claro. Entonces eso hace que se eleven los costos. Pero, bueno, como les digo, VitalSteam es un método. Pero en muchos países europeos, en Estados Unidos y en Brasil sobre todo, el VitalSteam no es la única opción, hay muchas más. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ay, pues muchas gracias, doctor. Es muy importante este tema porque hay muchos niños que tienen problemas de nutrición y de inmediato les ponen la sonda o les ponen el botón de gastrostomía. Más o menos, ¿cuánto tarda una rehabilitación para que un niño pueda comer? Cuando ya tiene, por ejemplo, o a lo mejor tuvo una broncoaspiración muy bebé y luego le pusieron el botón como mejor opción. ¿Cuánto tiempo tarda para poder deglutir y comer y quitarse esa fobia? Cabe señalar que aquí nos encontramos ante diferentes circunstancias de niños y niñas. Por ejemplo, en lo personal a mí me llegan niños con sondas de gastrostomía, pero también me llegan niños con sondas nasogástricas o sondas orogástricas. Me llegan con las tres opciones.
Va a depender mucho, primero, del grado de severidad de la disfagia orofaringea de acuerdo a la videofluoroscopía. Por ejemplo, si es un pequeñito que prácticamente tiene broncoaspiración con todas las consistencias, probablemente nos vamos a ir más despacito y eso nos va a tardar más meses. Pero si es un pequeñito que ya tolera las papillas, los líquidos espesos y que nada más le faltan los líquidos claros y los sólidos blandos, probablemente en los primeros 6 meses va a haber cambios positivos. No hay un tiempo determinado porque va a depender mucho de las condiciones previas del pequeño. Por ejemplo, los pequeñitos con síndrome de Down, muchos de estos pequeñitos tienen malformaciones cardiovasculares o problemas respiratorios. Y eso hace que cuando existan problemas cardiovasculares previos, la rehabilitación de la disfagia sea un poquito más lenta por las condiciones que tienen estos pequeñitos, porque son pequeñitos que tienen oxígeno, son pequeñitos que tienen puntas nasales, que son dependientes de oxígeno, que se desaturan muy rápidamente, entonces no toleran tanto los periodos de rehabilitación. Entonces, no hay un tiempo específico, pero algo muy importante es que tiene que ser un trabajo en equipo. Tenemos que estar completamente coordinados con su pediatra, con su neumólogo pediatra, con su gastroenterólogo pediatra. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ir dando la pauta para ir avanzando en la rehabilitación. Sobre todo porque ellos también nos van a ir ayudando a ir destetando el oxígeno, a ir quitando el oxígeno y eso nos va a ayudar. Por ejemplo, los que tienen malformaciones cardiovasculares tenemos que tener coordinación con su cardiólogo, con su cirujano cardiotorácico, también para, por ejemplo, ellos nos dicen, voy a programar la cirugía de las malformaciones cardíacas tal fecha. Y normalmente después de una cirugía cardíaca disminuye la deglución también. Hay un proceso ahí de recuperación convaleciente de la cirugía. Entonces tenemos que tener una buena comunicación con ellos. Ok, perfecto. Aquí tengo una pregunta un poco larga. La voy a leer. Niña con síndrome de Down que a los 7 años sufre un accidente que causa una lesión medular incompleta. Se hospitaliza y cursa con terapia intensiva. 6 meses. Antes del accidente comía y bebía líquidos sin algún problema. Durante la hospitalización y por diversas complicaciones se le realiza una traqueostomía y gastrostomía y se alimenta por esa vía. Se egresa a casa e inicia alimentación por boca con papillas y avanza en la deglución hasta comer sólidos y cantidades normales para su edad. Y así continúa por 2 años más, hasta que un día de repente, sin razón aparente, no quiere comer nada por boca. La familia refiere que se le hizo el cambio de cánula de la tráqueo por una más pequeña y a partir de ahí coincide que dejó de aceptar el alimento por boca, aunque no estamos seguros de que sea esa la razón. Es una alumna mía. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Los pacientes con traqueostomía es un reto también aunado y más complejo todavía para los pacientes con disfagia. La misma cánula de traqueostomía es un peso para la laringe y puede contribuir también a la disfagia. Ahora, lo ideal es que si un pequeño tiene cánula de traqueostomía, hay que adaptarle. A mí me gusta que sean cánulas de traqueostomía con tubos fenestrados. ¿Por qué? Porque yo le puedo colocar ahí una cosa que se llama válvula de habla y deglución. Okay. ¿Cuáles son las válvulas de habla y deglución? Se le llaman válvulas de, un ejemplo, válvulas de Pas-y-Muir. Son como de las más conocidas, pero hay otras marcas. Y la ventaja de la válvula de habla y deglución es que se coloca justo en la traqueostomía y el pequeño puede estar emitiendo voz, emitiendo habla, pero al mismo tiempo también estimula el reflejo de la deglución. ¿A qué quiero señalar con esto? Lo ideal de la traqueostomía, el objetivo principal, en la medida de lo posible y hasta donde se pueda, es retirar la traqueostomía, pero debe de prepararse. Deben intervenir muchos terapeutas para poder retirar la traqueostomía y tomar la decisión junto con los médicos. Ahora, si no se puede retirar la traqueostomía o no es factible, algo muy importante también es
que tengamos de igual manera la videofluoroscopia de la deglución. La videofluoroscopia de la Ok, deglución nos va a ayudar a determinar qué consistencias puede tomar con la traqueostomía y qué consistencias no puede tomar con la traqueostomía. Cabe señalar ok. aquí que cada niño es diferente, cada bebé es diferente. Las mismas Ujú, recomendaciones que les estoy dando a un paciente no van a ser las mismas para otros. Hay claro. pequeñitos que por más nosotros que quisiéramos que comiera todo, pero simplemente las condiciones de ese pequeñito por el momento no puede, solamente puede tolerar papillas, por ejemplo, o muchas veces todavía no está preparado para comer ninguna consistencia y solamente tiene que estar estimulando cavidad oral, etcétera, para irlo preparando para que vaya a comer papillas o líquidos espesos. Es un Ok, proceso. Entonces, básicamente a esa persona yo le diría, bueno, hay que hacer una videofluoroscopía de la deglución con la traqueostomía, o ok, en su caso, como ya son niños más grandes, se puede hacer una nasofibrondoscopía de la deglución. A mí sí, me gusta que la nasofibrondoscopía de la deglución con traqueostomía eh, hay que hacerla con el globito desinflado. Por eso tiene que ser por personas que realmente conozcan muy bien de este proceso de traqueostomía. ok, Y vamos a valorar la deglución. Y otra de las cuestiones también de la traqueostomía es que siempre tiene que estar en revisión permanente, ya sea por el neumólogo o por el cirujano o por el otorrino que le hizo esa traqueostomía. Siempre ok, tiene que estar en revisión porque muchas veces las traqueostomías se pueden llegar a obstruir. Pueden pasar muchas cosas, pero tiene que estar en revisión. Y ok. bueno, las neofobias alimentarias son un problema complejo. Ujú, Entonces, si hay personas en todo el mundo que están especializadas, por ejemplo, en el método SOS, por ejemplo, ok, y algunos otros métodos. No es el único. Yo, hay certificaciones específicas para Speech Language Pathologists, para terapeutas físicos, para logopedas, para fonoaudiólogos, para terapeutas de lenguaje enfocados a estos métodos. Yo les aconsejaría a los profesionales de la salud que si están interesados mucho en los trastornos de la alimentación y en las fobias alimentarias, ok, lo ideal es que tomen estos cursos para especializarse más en la rehabilitación de las nosobias alimentarias, porque ok. no son, generalmente son problemas que llegan los papás ya demasiado Desgastados. confundidos y ansiosos y estresados, porque los pequeños no comen, No comen. no comen nada. Ujú, claro, no, pues la verdad, para mí es un placer conocerte, bueno, desde que te conozco, porque digo, ya niños que no comen, directo con el doctor Manzano, porque a mí se me pasaba que decían, es que voy a la terapia de Vital Steam y les ponen los electrodos, cuando les preguntaban cuánto cobran, 1,500, 2,000, y yo decía, más los electrodos, y decía, ¿pero qué hacen? Y me dicen, bueno, prácticamente todos los papás me decían, pues me ponen el electrodo y me dicen que con eso los músculos de la deglución van a mejorar y mi hijo va a comer. Evidentemente, a nivel particular y a nivel institucional me ha pasado, o sea, que tengo casos de pacientes y digo, no, siempre digo, hagan, bueno, siempre les he dicho, hagan ese espacio con el doctor Manzano, pero por favor acudan con él. Gracias por la respuesta de mi paciente. Mi paciente va a ir contigo. Bueno, la traqueostomía no se la han quitado por lo del COVID, porque estaban a punto de quitársela, pero ya no se la pueden quitar por lo de lo que está pasando. Posteriormente, creo que en 3 meses a lo mejor se la quitan, pero sí es paciente candidata para, para ti, ¿ok? Y aquí dice otra pregunta, ¿cómo se llaman los estudios? ¿Podrían repetir, por favor, de la Claro, Fundación Matamoros? claro. En México se llaman nasofibrondoscopia de la deglución o videofluoroscopia de la deglución. Ok, Nasofibrondoscopia de la deglución o videofluoroscopia de la deglución. Y estos nombres los pueden buscar en inglés. Se llaman en inglés nasofibrondoscopy of Saluin o of ok, deglutition, por ejemplo. Y también en Estados Unidos lo conocen como videofluoroscopy of Saluin o videofluoroscopy of deglutition. ok. Aquí dice, ¿podría por favor compartir el nombre del doctor de Estados Unidos quien comenta que conoce el tema para los estudios? ¿Es Antonio Insunza? Sí, fue el doctor Antonio Sunza, él está en Detroit.
Él está en Detroit. Y bueno, con todo gusto. La ventaja de Estados Unidos es que en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, hay grupos multidisciplinarios que apoyan a la deglución en el estado en el que quieran. En Estados Unidos tienen la ventaja de que está el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje, más algún otro médico, perfectamente grupos especializados en apoyar tanto los problemas de deglución, de disfagia, como los trastornos de la alimentación. Entonces, si estás en Estados Unidos, ve a tu hospital más cercano y lo más seguro es que exista un grupo especializado en estos problemas, porque Estados Unidos está muy avanzado en este tema. De hecho, la mayoría de los que son expertos en disfagia y en trastornos de la alimentación son americanos. Entonces, yo creo que Estados Unidos es mucho más fácil de poder acceder a estos programas. Ok, última pregunta ya para cerrar, porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Costo de la nasofibroendoscopía y en qué hospital está? ¿Es aquí en el hospital, en el infantil privado? Claro. Sí. Yo normalmente consulto en Polanco y en Médica Sur. Y el costo de mi primera consulta es de 1,500 pesos mexicanos, pero ya les incluyo la nasofibroendoscopía de la deglución. Y posteriormente las subsecuentes son de 1,000 pesos. Y la videofluoroscopía de la deglución la hacemos en el Hospital Star Médica Infantil Privado. Pero eso es, primero tienen que ir conmigo, tengo que valorarlo y yo ya decido si le hago la fluoroscopía de la deglución. Y el doctor que está haciendo conmigo las fluoroscopías de deglución es el doctor Jorge Toledo. Él es médico radiólogo que se ha especializado en deglución. Jorge Toledo. Bueno, pues te doy las gracias, doctor Manzano. De verdad, fue un placer que nos informaras de que hay una opción más y saber qué hay que hacer antes de o que nos estén como cobrando de más. Entonces, de verdad, te quiero agradecer. Hay muchas felicitaciones de tu tema. Muchísimas gracias, de verdad, por tomar este en vivo conmigo. Para mis pacientes, y les dejo dime. Y les dejo mi correo electrónico que es dr.carlosmanzano.foniatra@gmail.com, dr.carlosmanzano.foniatra@gmail.com. También estoy en Instagram como carlos.manzano.foniatra. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Carlos Manzano Foniatra. Ahí subo temas también de deglución. Están cordialmente invitados a seguirlos, a ver los videos. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, Tere. Gracias por permitirme trabajar en equipo contigo. Y bueno, pues la idea es seguir formando equipos especializados en disfagia y en trastornos de la alimentación. Un especialista, ya sea médico, terapeuta, no puede trabajar solo. Necesitamos la multidisciplina para estos problemas. Y por supuesto que necesitamos la ayuda de los papás también. Claro, bueno, pues aquí cierro el en vivo. Les doy muchas gracias a todos los que se conectaron y muchísimas gracias, doctor Carlos Manzano, de nuevo. Mucho gusto y muchos saludos a todos. Hasta luego. Bye.